En la primavera de 1943, el curso de la Segunda Guerra Mundial se había vuelto contra Hitler. En un aterrador último intento, Hitler elaboró planes para desarrollar el arma más grande que el mundo había visto. Un monstruoso cañón enterrado bajo tierra, diseñado para destruir Londres y allanar el camino para una victoria nazi. En una carrera para destruir el supercañón de Hitler, los aliados intentaron diseñar sus propias armas milagrosas. Los británicos convocaron a Burns Wallis, el genio detrás de la bomba de rebote, quien diseñó un arma que podría desencadenar un terremoto. Los estadounidenses idearon el primer dron del mundo, un bombardero pesado controlado por radio y cargado de explosivos. Ahora, en una serie de experimentos dramáticos, el ingeniero Hugh Hunt investigará las extraordinarias tecnologías diseñadas por los aliados para destruir los búnkers nazis. 2, 1... Desapareció. Esta es la zona cero y no hay nada más. ¿Cómo funcionaba exactamente el arma de Hitler sigue siendo un misterio que Hugh se ha propuesto resolver? Con solo un puñado de fotografías granuladas para guiarlo, construirá su propia superarma. ¿Fuego? Para comprobar si el arma realmente podría haber destruido Londres. El supercañón de Hitler. Oculta dentro de esta horadada colina en el norte de Francia, se encuentra una instalación secreta construida para albergar una de las armas más notables de la Segunda Guerra Mundial, el supercañón nazi V3. ¡Santo cielo! No lo entiendo. Esto no es de roca natural, es cemento. No, es un techo, míralo. Tiene 4 o 5 metros de espesor. Protegida por un profundo búnker fortificado, esta sería el arma más grande que el mundo había visto. ¿Esta todavía funcionaba como entrada del túnel? Mira. Pero ¿cómo funcionaba? Es un misterio que el ingeniero Hunt está decidido a resolver. Sí, parece que hay una especie de escotilla. El arqueólogo del campo de batalla, Tony Pollard, lo ayudará a reconstruir la evidencia. Es un fortín engrandecido con un cañón de 130 metros de largo. Me encantaría ver lo que hay bajo tierra. Así que vamos a arrastrarnos por el cañón de un arma enorme. ¿Dónde está la escalera? La red de cámaras debajo de esta colina no se ha explorado desde la guerra. ¡Wow! Está resbaladizo, muy resbaladizo. ¿Estás bien? Sí. Hugh desciende por la boca de este hueco para tratar de entender el arma que una vez albergó. ¡Wow! Mira lo empinada que se ve desde abajo. Esto es, sin duda, grande. Debe tener unos 50 metros. Tenía 130 metros. Y estamos a un tercio del camino. El túnel se extiende por otros 80 metros bajo sus pies. Hoy en día no hay rastro del arma, pero el diseño del túnel muestra un detalle revelador. Este túnel se centra de forma muy precisa en una línea particular. Las paredes pueden parecer desparejas, pero en el medio hay una línea central muy precisa. Aquí estamos en Mimoyax. Y este túnel que vemos aquí, la línea central del túnel, está apuntando más o menos una fracción de grado al puente de Westminster, lo cual es asombroso. El arma de Hitler apuntaba al centro de Londres por una buena razón. Por primera vez desde el comienzo de la guerra, las fuerzas alemanas estaban en retirada. En 1943, Hitler había conocido la derrota en los desiertos del norte de África. Y su ejército había sido expulsado de la Unión Soviética después de una gran derrota en la batalla de Stalingrado.
estaba desesperado por volver a ganar. En el centro de la sala de guerra de Hitler estaba el supercañón, o el cañón de Londres, como se lo llamaba. Tendría 25 cañones y dispararía 300 proyectiles por hora, 24 horas al día. El mantenimiento de este monstruo requeriría una enorme infraestructura, una red de galerías para almacenar municiones, 1.200 soldados para cargar las armas de fuego y un ferrocarril subterráneo para poder abastecerse. Esta era artillería pesada bélica a escala industrial. ¡Wow! Aquí vamos. Mira, hay cilindros de gas. Hugh y Tony exploran los confines del complejo en busca de pistas sobre cómo se construyeron los túneles. Mira esto, Hugh. Mira, han usado taladros y picos que golpearon con martillos. Mira, mira, mira eso. Mira, mira esto. Mira, mira esto. Mira esto. Encaja. Lo usaban para quitar los fragmentos de piedra. Imagina el esfuerzo de todo el día, todos los días. Martillar estos picos y luego quitar todos los escombros. Es una idea terrible. Las primeras víctimas del supercañón no fueron los habitantes de Londres, sino los trabajadores que construyeron la fortaleza. Este complejo fue construido por un gran número de personas que habían sido reclutadas contra su voluntad. Y no puede haber duda de que muchas personas perdieron la vida. Esto no fue una construcción normal. El trabajo aquí no se detenía nunca. Había cuadrillas de trabajadores las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La prioridad era hacer que esas armas funcionaran y el costo humano no importaba. Hitler quería apurar el armado de su arma maravilla porque tenía hambre de venganza. Su Luftwaffe había perdido la superioridad aérea en los cielos de Europa. Y los aliados estaban aprovechando esta falta de cobertura aérea con un implacable bombardeo a las ciudades alemanas. Hitler quería darles a los aliados un poco de su propia medicina. Comenzó la construcción de instalaciones fortificadas, como el complejo del Supercañón, por todo el norte de Francia. Construyeron y ocultaron enormes búnkers de concreto en ignotos bosques, lejos de la mirada indiscreta de los aviones aliados, en donde albergarían una nueva generación de armamentos secretos llamados Armas B. Se llaman Armas B porque trabajan con la venganza, con la represalia. Hitler trataba de tener su venganza. Lo que la RAF y la Fuerza Aérea Estadounidense habían estado haciendo era bombardear ciudades alemanas, matando a civiles alemanes. Y esto a Hitler lo enfurecía profundamente. Y por eso decide que se va a vengar con Londres. Así que todas estas armas fueron diseñadas para destruir Londres desde Francia. Fueron tecnologías pioneras, que parecen sacadas de la ciencia ficción. Un ejemplo es la B-1, una bomba accionada a reacción. También estaba el B-2, un cohete que se disparaba en el espacio antes de caer a tierra. Estas armas tenían el potencial de reducir Londres a escombros, pero no fueron probadas en ninguna batalla y eran poco fiables. Al menos al principio, Hitler estaba bastante escéptico con estas nuevas armas experimentales. Cohetes y misiles no era lo que más le gustaba. Él tenía una formación militar más tradicional, moldeada en las trincheras de la Primera Guerra. Y lo que le dio esa experiencia fue el conocimiento de la eficacia que podía proporcionar la artillería. Había visto cómo la artillería podía cortar a los hombres en dos, porque el 80% de las bajas del lado occidental fueron causadas por la artillería. Y la B-3 era una superarma de la vieja escuela, pero con algo nuevo.
era que, a diferencia de la artillería tradicional, los proyectiles no caerían sobre los soldados de la línea del frente, sino que caerían en masa sobre los civiles inocentes de Londres. Unidad de interpretación fotográfica. En septiembre de 1943, los aliados comenzaron a descubrir la trama secreta de Hitler para destruir Londres con su superarma. Un equipo de agentes de inteligencia de élite, especialmente entrenados, se había establecido en una casa de campo en Buckinghamshire. Su trabajo consistía en investigar fotografías aéreas tomadas en misiones de reconocimiento sobre el territorio ocupado al norte de Francia. Buscaban señales de sitios donde pudiera haber armas nazis. Los oficiales que examinaban las imágenes de la zona de Mimo Jacks divisaron algo misterioso. Una vía de ferrocarril que desaparecía en una colina. No podían ver lo que pasaba debajo de la superficie, pero se preguntaron si estaban preparando el terreno para un arma de terror. Desde hacía 2 años, un rincón de Gran Bretaña ya había estado en la mira de las grandes armas nazis. Y el cañón ferroviario K5 en las afueras de Calais fue uno de los más grandes. Lo usaron para atacar la costa inglesa. Y de hecho atacaban con bastante regularidad la ciudad de Dover. Y ese rincón del sureste de Inglaterra fue atacado tantas veces durante los años de la guerra que se hizo conocido como la esquina del infierno. Lo que hacía la población era correr a esconderse en las cuevas de los acantilados detrás de la ciudad. Y los alemanes eran crueles, ya que esperaban hasta que la alarma acabara y la gente comenzara a salir otra vez para disparar de nuevo en campo abierto. Atacaron mucho la costa. Fueron como unas 10.000 viviendas en Kent que quedaron destruidas por el fuego de artillería. El K5 podía disparar un proyectil a 65 kilómetros, aunque Hitler quería llegar a Londres, más del doble de la distancia. Pero para llegar allí, sus ingenieros tuvieron que encontrar una manera de aumentar la velocidad de los proyectiles. Uno de los métodos era simplemente aumentar la longitud del cañón, para que la explosión empujara el proyectil durante más tiempo. Pero no es tan fácil como parece. Una de las cosas que la gente no piensa es que esto se inclina por su propio ¿En serio? peso. ¿Incluso un cañón? Incluso un cañón. Wow. Y cuanta mayor distancia se cubra, más flexible será. Poder soportar un cañón más largo no es el único problema. Si el cañón se extiende demasiado, la explosión que impulsa el proyectil finalmente se desvanece. Una posible solución fue aumentar la cantidad de pólvora. Pero esto podía llegar a destruir el cañón. Un ingeniero militar alemán llamado August Konders ideó una propuesta radical. No encender toda la carga de una sola vez. En su lugar, se debía dividir en pequeñas cantidades y distribuirla en las cámaras a lo largo del cañón. La cascada de explosiones aumentaría la velocidad de los proyectiles mientras atravesaba el cañón. Hitler ordenó a sus ingenieros construir un prototipo de supercañón en la Polonia ocupada y apresuró el trabajo en la fortaleza de Francia hasta donde sería llevado. 5 de noviembre de 1943. En otoño de 1943, los aliados tomaron las primeras medidas para destruir el sitio. 150 bombarderos despegaron de 10 aeródromos de todo el Reino Unido. Durante los siguientes 8 meses, atacarían incesantemente la misteriosa colina en Mimo Jacks. Hubo 18 misiones. Los 1.375 aviones lanzaron 6.517 bombas. Pero pese a todos sus esfuerzos, el sitio parecía inexpugnable.
Mientras tanto, la construcción en el complejo subterráneo continuaba sin cesar. Y el trabajo del prototipo del cañón empezaba a rendir frutos. En mayo de 1944, los ingenieros alemanes habían logrado lanzar 80 cañones a más de 80 kilómetros. Estaban a punto de construir un arma capaz de derrumbar Londres. Pero ¿cómo hicieron los alemanes para cronometrar las cargas de refuerzo para que explotaran una tras otra con una precisión de microsegundos sigue siendo un misterio hasta hoy? Una teoría es que usaron los gases calientes de los proyectiles para encender los propulsores mientras el proyectil atravesaba el cañón. Hugh quiere poner a prueba esta teoría, así que le pidió al ingeniero en explosivos Charlie Adcock que construyera una superarma. Usarán los cañones de 6 fusiles. Cada sección estará equipada con una cámara de refuerzo y luego se unirán desde los extremos. Si Hugh logra que su modelo experimental funcione, será el primero en disparar el supercañón desde la Segunda Guerra Mundial. Hay un par de cosas que queremos ver. Una es que queremos ver si eran los gases calientes los que iniciaban las cargas de refuerzo, y la otra cosa es comprobar si las cargas de refuerzo hacían que el proyectil fuese más rápido. Dispararán el proyectil a través de 2 haces de luz infrarroja. El tiempo que tarde para pasar entre ellos les dará la velocidad exacta. Primero dispararán el arma sin los refuerzos, para fijar una velocidad de referencia. Estamos listos. Así que podemos ir a la cámara. Un rápido toque de sirena. Bien. ¡Fuego! Allí vamos. Tiene una velocidad de 742 metros por segundo. Ahora intentarán acelerar el proyectil con las cargas de refuerzo. Carguemos estas cámaras laterales. ¿Listos? Cuidado. ¡Fuego! ¡Wow! 964. Son casi 1000 metros por segundo. Sí. Hugh ha hecho un gran avance. Demostró que el gas caliente detrás de los proyectiles es lo que impulsa los refuerzos. ¿Qué tenemos? Todo se disparó. Sí, todos. Y además del descubrimiento de Hugh, hay una ventaja adicional. Hubo un aumento del 30% en la velocidad, que se traducirá en tal vez un aumento del 60% en el rango. Si esto era lo que Hitler podría haber estado esperando lograr, las cargas de refuerzo aumentaron mucho el rango. Así que el sueño de Hitler de bombardear Londres fue casi una realidad. Pero ahora había una nueva urgencia para perfeccionar el supercañón. El 6 de junio de 1944, el día D. 150.000 soldados aliados tomaron por asalto las playas de Normandía, en la mayor invasión por mar de la historia. En solo 24 horas atravesaron las defensas alemanas y ocuparon un punto de apoyo en la Europa ocupada por los nazis. Hitler exigió una respuesta rápida. Londres era el objetivo. Una semana después del día D, exigía que la primera de sus armas de venganza entrara en acción. Los motores de reacción de las bombas B-1 fueron cronometrados para sobrevolar y destruir la ciudad. Durante un periodo de 80 días, murieron más de 6.000 personas y 1 millón de edificios fueron destrozados o dañados. La filosofía es que si se podía destruir la moral de un pueblo, debía quebrarse su voluntad de pelear. Entonces, en lugar de ir tras los objetivos militares sólidos, iban tras los objetivos civiles menos sólidos. Es una manera muy cruel y muy desagradable de hacer la guerra.
pero ellos creyeron que funcionaría. En su desesperación, los aliados recurrieron a los científicos militares para desarrollar superarmas propias y así contrarrestar la amenaza nazi. El éxito significaría nada menos que la salvación de Londres. Los ingenieros que trabajaron a ambos lados del Atlántico diseñaron soluciones novedosas para este desafío. Los estadounidenses comenzaron a experimentar con una extraordinaria innovación y crearon el dron. Usaban un avión no tripulado y lo convertían en una bomba voladora. Los británicos llamaron a su ingeniero estrella, Barnes Wallis, quien ideó la primera bomba destructora de búnkers del mundo. Wallis era un pensador original con ideas que se adelantaban años a su tiempo. Había diseñado uno de los aviones más exitosos de la Segunda Guerra Mundial, el bombardero Wellington. Pero fue el arma que inventó para destruir las represas hidroeléctricas que accionaban la máquina de guerra nazi, la que le dio su fama, la legendaria bomba de rebote. La incursión realizada en mayo de 1943 por el Escuadrón 617 le aseguró a Wallis un lugar en la mesa principal de Churchill. Y ahora su reto era crear la bomba más grande que el mundo jamás había visto. Base aérea Firstfield, Norfolk. En julio de 1944, en una apartada base aérea en East Anglia, un bombardero modificado especialmente cargado con equipos ultrasecretos llegó desde Filadelfia. Era la pieza central de un audaz plan estadounidense para acabar con el supercañón de Hitler. En lugar de dejar caer bombas sobre el blanco desde una cierta altura, la propia aeronave sería utilizada como misil a control remoto. Estas armas eran muy difíciles de destruir, pero tener una gigantesca bomba voladora que podía ser guiada con precisión hacia una de estas metas y hacerla explotar parecía una bendición del cielo. El avión se cargaba con 10 toneladas de explosivos Torpex. El piloto y copiloto llevaban el avión hasta los 600 metros, acompañados por otra aeronave conocida como nave nodriza. Luego, utilizando un novedoso sistema de orientación, la nave nodriza tomaría el control del avión, mientras la tripulación se lanzaba en paracaídas. Saltar de estos aviones era muy peligroso porque el avión volaba a muy alta velocidad. Saltaban a 320 kilómetros por hora. Hubo varias muertes y al menos una amputación en el brazo de alguien que quedó atrapado en las cuerdas del paracaídas. Una vez que la tripulación saltaba, un operador de la nave nodriza usaba el control remoto para guiar la bomba voladora sobre el blanco, donde detonaría cuando impactara. Era nada menos que el primer ataque de precisión de un dron del mundo. Y solo fue posible gracias a una importante pieza de innovación tecnológica. Lo que es increíble, y creo que es algo que la mayoría de la gente no valora, es que antes de que la televisión llegara a sus casas, ya se había utilizado en el campo de batalla. Lo que tenemos aquí es una cámara de televisión de la Segunda Guerra marca Iconoscope y es totalmente auténtica, ni siquiera se restauró a excepto de la adición de este ventilador aquí arriba para que se enfríe y está conectada a un monitor de televisión y la enfoqué hacia un objeto un tanto distante, la bandera de Estados Unidos que está en el mástil allí. Puedo distinguir las rayas sin problema, pero no veo las estrellas muy bien. Pero
de todas formas, era lo suficientemente buena para usar como aplicación militar. Sumar la televisión al sistema significaba que podían ver lo que las armas veían mientras se acercaban al objetivo, y eso fue un desarrollo revolucionario. El avión estaba equipado con 2 cámaras de televisión. Una de ellas enfocaba hacia adelante, mostrando el camino hacia el objetivo. La otra enfocaba los indicadores del tablero. Las imágenes en directo se transmitían al operador de la nave nodriza, que usaba controles para manipular los mandos de la aeronave no tripulada. La cámara convertía al avión no tripulado en un arma muy precisa, que se podía volar a control remoto y ver a dónde se dirigía, y literalmente podías estar en la cabina de esa nave. En julio de 1944, los planes para usar esta nueva tecnología experimental para eliminar el supercañón de Hitler estaban en marcha. Los mejores pilotos se ofrecieron como voluntarios para esta peligrosa misión. Un joven de 29 años, veterano de la Fuerza Aérea Naval, era el hijo mayor de una familia que se convertiría en una gran dinastía americana. Su nombre era Joe Kennedy Jr., hijo de Joseph Kennedy, uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos y ex embajador en el Reino Unido. El camino de Joe ya había sido trazado por su familia. Su abuelo, en su nacimiento, había anunciado a la prensa que su nieto sería el primer presidente católico de Estados Unidos. Así que desde el primer día, literal y figurativamente, Joe Jr. tenía este peso sobre él, que ese era su destino. Era muy parecido a un heredero al trono por cómo fue criado. Con más de 50 misiones a su nombre, Kennedy podría haber vuelto a casa con honores, pero la oportunidad de dirigir el ataque contra el supercañón de Hitler era irresistible. Creo que él realmente creía que esa sería su contribución. No creía que lo que había hecho hasta ahora era suficiente, aunque para todos los demás era más que suficiente, pero se sintió obligado a seguir haciéndolo. Le escribe a su padre diciendo: me quedaré para una misión más. No hay casi ningún peligro. Estoy seguro de que todo irá bien. Ni el equipo de Kennedy, ni sus contrapartes británicos tenían mucha idea de la magnitud de la tarea que enfrentaban al derribar el supercañón. Los cañones estaban encerrados en una roca de 100 metros de espesor y protegidos por 6 metros de hormigón. Y hasta el momento, la instalación había sido inexpugnable a las bombas aliadas. Pero afortunadamente para los británicos, pudieron contar con la mente maestra detrás de la bomba de rebote. Barnes Wallis ya había demostrado su valía al destruir las formidables represas alemanas. Ahora estaba dispuesto a destrozar la fortaleza nazi, como Mimo Jacks. Lo que atraviesa toda su obra es la eficiencia. Siempre estaba detrás de la solución más eficaz al problema, y se dio cuenta de que era mucho más eficiente destruir una fábrica que destruir todos los tanques o aviones que salen de la fábrica. Y es aún más eficiente si se pueden destruir las fuentes de energía que usan las fábricas. Wallis empezó a pensar en el uso más eficiente de los explosivos y desarrolló una idea brillante. Una bomba que explotaría bajo tierra y generaría un terremoto. No creo que nadie haya pensado en el efecto de las bombas explotando bajo tierra hasta ese momento. La gente pensaba que era la bomba que estallaba y se podía ver el daño que hacía. Pero eso era solo una parte de los daños. La mayor parte es causada por la onda de presión invisible. Wallis había descubierto que sobre la Tierra, esta onda invisible de energía se disipaba rápidamente en el aire y causaba relativamente poco daño. Pero por debajo del suelo, a través de la tierra sólida, podía viajar con una mayor fuerza destructiva. Una bomba subterránea sería más eficiente que una explosión en la superficie.
Pero poder penetrar profundamente en la Tierra era el nuevo reto. Wallis decidió lanzar las bombas en una sola pieza para lograr mayor resistencia. La carcasa de acero tenía que ser lo suficientemente gruesa, donde se necesitaba más fuerza, pero sería más delgada en los otros lugares para ahorrar peso. Esta sección es prácticamente sólida. Golpea el suelo muy rápido y sin aplastarse. Aquí es muy sólida y eso es bueno. Y se ahueca en esta parte. Tiene 2,5 centímetros de espesor en este punto y esto penetraba en la tierra 15 metros o más. Así estallaba y la enorme onda expansiva penetraba en la tierra y todo lo que estaba cerca quedaba hecho pedazos. La RAF comenzó a ordenar bombas terremoto y todo debía hacerse en el momento adecuado. ...5 de julio de 1944. En un espectacular avance, la unidad de inteligencia que interpretaba las fotografías de Mimo Jax detectó aberturas sospechosas en una losa de concreto que protegía el búnker subterráneo del supercañón. Una de las aberturas contenía un objeto que se identificó como el extremo de un cañón. Los nazis habían comenzado a instalar la superarma. ...6 de julio de 1944. Los británicos habían avistado por primera vez el supercañón de Hitler y su respuesta fue inmediata. El escuadrón de élite 617 se desplegó de inmediato. Famoso por el ataque de destrucción de represas, con las bombas de rebote de Wallis, el escuadrón fue elegido para entregar el último regalo a Hitler. Era un grupo de tripulantes muy experimentados, gente que había estado en el ataque a las presas, se los respetaba. Y era un escuadrón equipado con otra de las armas de Barnes-Wallis. Tenía que ser bueno. Había ese sentimiento en el escuadrón, era realmente algo con lo que se podía destruir al enemigo. Y había también una bomba muy simplificada, y parecía que iba a funcionar muy bien. Como tirar un dardo al tablero y dar en el centro cada vez. A diferencia de la lluvia de bombas de misiones anteriores, este sería un ataque de precisión. 16 bombarderos, cada uno equipado con una sola bomba de Barnes-Wallis, atacarían la colina fortificada de Mimo Jax a plena luz del día. Este video capta la explosión de las bombas terremoto. Los intérpretes que examinaban las fotografías tomadas inmediatamente después del ataque identificaron 8 enormes nuevos cráteres causados por las bombas terremoto de Wallis. Aunque la losa de hormigón había sido perforada, era imposible determinar cuánto daño habían causado las bombas bajo la tierra, por lo que la colina seguía siendo un objetivo prioritario. 12 de agosto de 1944. Un mes más tarde fue el turno de los norteamericanos para atacar el sitio del supercañón. Joe Kennedy lideraría la misión experimental que convertiría un bombardero pesado en un misil a control remoto. Pero mientras el avión se encontraba en la plataforma de despegue, un joven oficial llamado Earl Olsen vio lo que él pensaba que era un error fatal en el sistema. En el panel de control diseñado para armar los explosivos, se había insertado un pasador de seguridad especial para evitar que una señal de radio extraña accionara accidentalmente la bomba. Earl estaba convencido de que el pasador de seguridad hacía que el panel fuera más peligroso y llevó sus preocupaciones hasta la cadena de mando, pero nadie quiso escucharlo. De todos los que trabajaban en el programa de aviones no tripulados, Earl Olsen era la persona más calificada para hacer una evaluación de este panel. Pero muchas personas no lo escucharon porque era un joven oficial de grado, no estaba graduado en la universidad y lo que sabía de electrónica lo aprendió como autodidacta.
Y las personas de la fábrica militar que habían construido el panel eran expertos, eran los mejores expertos. ¿Y quién era Olsen para discutirles? En su desesperación, Olsen trató de convencer a Joe Kennedy de que una señal de radio extraña podía hacer estallar el avión antes de que los pilotos tuvieran la oportunidad de salir. Pero no sirvió de nada. A las 6 p.m., Joe Kennedy y su copiloto se apretujaron entre las 12 toneladas de explosivos de alta potencia. Una escuadra de aviones de apoyo siguió el avión de Kennedy en el aire. Olsen pudo ver los acontecimientos en las imágenes de televisión desde el avión, que se transmitían a la pista de aterrizaje. El Sun-Suk Black, el avión de Kennedy, tuvo un despegue perfecto. Subió hasta cerca de los 600 metros, que era la altitud de la misión. Y en ese punto Kennedy dijo en la radio la palabra clave descarga de espada 2 veces. Esa era la señal para que el piloto de la nave nodriza tomara el mando del avión y comenzó a probarlo metódicamente, encendiendo y apagando el televisor, haciéndolo girar. Y entonces tuvo un presentimiento de que algo andaba mal. Todo el mundo lo sintió. El avión explotó sobre Suffolk a las 18:20 precisamente. Nunca se encontraron restos humanos. Joe Kennedy Sr. recibió la noticia al día siguiente. Imposible describir su devastación. Todos sus planes, todo lo que le había pasado, podía entenderlo y podía hacerle frente. Pero que esto le sucediera a su hijo fue realmente devastador. El sacrificio que Joe Kennedy había hecho por el pueblo de Londres dejó un legado que todo el mundo sentiría. Con la muerte de Joe, cayó sobre su hermano menor, un joven llamado Jack Kennedy, el peso de llevar adelante las ambiciones presidenciales de la familia. Jack recibe la noticia de la muerte de su hermano, este increíble hermano mayor, que él ha adorado y reverenciado desde su nacimiento. Y, sin embargo, eso también significa algo más para él y es muy consciente de ello. Y como le dice a su amigo, ahora la carga cae sobre mí. Earl Olsen también se vio profundamente afectado por la muerte de Joe Kennedy. Había intentado tanto evitar que volaran, y aún a riesgo de recibir una corte marcial. Y él no solía beber, pero se emborrachó la noche en que todo sucedió, y siguió haciéndolo toda su vida. Lo que Olsen vio exactamente en el panel ese día es un misterio para la historia. Hasta ahora. Hugh Hunt encontró el diagrama del circuito original del panel y lo reconstruyó para averiguar lo que realmente sucedió. Cuando reconstruí este panel fue increíble ver cómo se hizo evidente que algo iba a salir mal. Con gran sensatez habían colocado el pasador de seguridad, por lo que el sistema mecánico de armado nunca se operaría de forma accidental. Pero justo antes de salir, quitaron el pasador de seguridad. Y si hubiera una señal de radio extraña, en
entonces la palanca no se mueve, lo que significa que el sistema mecánico de armado es seguro. Pero miren, esta luz está encendida y eso significa que la energía eléctrica sigue funcionando hasta estos pequeños solenoides que no están diseñados para que la corriente fluya continuamente. Miren, se está poniendo muy caliente. Está comenzando a quemarse. Hugh y el experto en explosivos Charlie Adcock quieren ver lo que pasaría si un solenoide recalentado queda muy cerca de un detonador y algunos Torpex, tal como pasó en los aviones de Kennedy. Creo que el solenoide provocaría un incendio. Tiene explosivos y detonadores todos juntos. Es un desastre seguro. Hugh une el solenoide a su panel y repasa la rutina de armado. El contacto de seguridad está en su lugar. ¿Encendido? ¿Luz? ¿Encendida? Bien, vamos. Vigilan el experimento desde un dron. En menos de 2 minutos, aparecen las primeras señales de humo desde el solenoide. Eso es humo. Algo está pasando. ¡Wow! Creo que algo pasó. Definitivamente. Es todo lo que queda. El avión de Kennedy tenía cerca de 12 toneladas de Torpex y acabamos de ver que si el solenoide se mantiene accionado con corriente durante un par de minutos, entonces todo explota. Hugh descubre el defecto fatal. Estos pequeños componentes llamados solenoides eran parte del sistema de armado y se unieron a los detonadores dentro de las cajas de explosivos. Debían ser activados por un pulso de electricidad que duraría una fracción de segundo. Pero con el pasador de seguridad accionado, los solenoides se alimentan de energía de forma continua, haciendo que se sobrecalienten. Por un cruel giro del destino, el sacrificio de Joe Kennedy resultó ser trágicamente innecesario. 23 días después del fatídico vuelo de Joe, los soldados aliados se abrieron paso a través de Mimo Jacks y encontraron el búnker en ruinas. El ataque británico del mes anterior había destruido el supercañón de Hitler después de todo. La bomba terremoto de Barnes-Wallis estuvo a la altura de su nombre. Todos estos arcos de hormigón cuidadosamente construidos y todas estas bases para el cañón y para la infraestructura del cañón fueron muy dañados. Imposible de reparar. Muchos testigos de la época lo describieron como si fuera un terremoto. En su último momento, la trama de Hitler para destruir Londres se había visto frustrada. Y sus esperanzas de cambiar el curso de la guerra en su favor quedaron en ruinas. ¿Cómo funcionaba exactamente el arma de Hitler sigue siendo un misterio que Hugh se ha propuesto resolver? Con solo un puñado de fotografías granuladas para guiarlo, construirá su propia superarma. ¿Fuego? Para comprobar si el arma realmente podría haber destruido Londres. El supercañón de Hitler. Oculta dentro de esta horadada colina en el norte de Francia, se encuentra una instalación secreta construida para albergar una de las armas más notables de la Segunda Guerra Mundial. El supercañón nazi V3. ¡Santo cielo! No lo entiendo. Esto no es de roca natural, es cemento. No, es un techo, míralo. Tiene
4 o 5 metros de espesor. Protegida por un profundo búnker fortificado, esta sería el arma más grande que el mundo había visto. ¿Esta todavía funcionaba como entrada del túnel? Mira. Pero ¿cómo funcionaba? Es un misterio que el ingeniero Hunt está decidido a resolver. Sí, parece que hay una especie de escotilla. El arqueólogo del campo de batalla, Tony Pollard, lo ayudará a reconstruir la evidencia. Es un fortín engrandecido con un cañón de 130 metros de largo. Me encantaría ver lo que hay bajo tierra. Así que vamos a arrastrarnos por el cañón de un arma enorme. ¿Dónde está la escalera? La red de cámaras debajo de esta colina no se ha explorado desde la guerra. ¡Wow! Está resbaladizo, muy resbaladizo. ¿Estás bien? Sí. Hugh desciende por la boca de este hueco para tratar de entender el arma que una vez albergó. ¡Wow! Mira lo empinada que se ve desde abajo. Esto es, sin duda, grande. Debe tener unos 50 metros. Tenía 130 metros. Y estamos a un tercio del camino. El túnel se extiende por otros 80 metros bajo sus pies. Hoy en día no hay rastro del arma, pero el diseño del túnel muestra un detalle revelador. Este túnel se centra de forma muy precisa en una línea particular. Las paredes pueden parecer desparejas, pero en el medio hay una línea central muy precisa. Aquí estamos en Mimoyax, y este túnel que vemos aquí, la línea central del túnel, está apuntando más o menos una fracción de grado al puente de Westminster, lo cual es asombroso. Hitler ordenó a sus ingenieros construir un prototipo de supercañón en la Polonia ocupada y apresuró el trabajo en la fortaleza de Francia hasta donde sería llevado. 5 de noviembre de 1943. En otoño de 1943, los aliados tomaron las primeras medidas para destruir el sitio. 150 bombarderos despegaron de 10 aeródromos de todo el Reino Unido. Durante los siguientes 8 meses, atacarían incesantemente la misteriosa colina Mimoyax. Hubo 18 misiones. Los 1.375 aviones lanzaron 6.517 bombas. Pero pese a todos sus esfuerzos, el sitio parecía inexpugnable. Mientras tanto, la construcción en el complejo subterráneo continuaba sin cesar. Y el trabajo del prototipo del cañón empezaba a rendir frutos. En mayo de 1944, los ingenieros alemanes habían logrado lanzar 80 cañones a más de 80 kilómetros. Estaban a punto de construir un arma capaz de derrumbar Londres. Pero ¿cómo hicieron los alemanes para cronometrar las cargas de refuerzo para que explotaran una tras otra con una precisión de microsegundos sigue siendo un misterio hasta hoy? Una teoría es que usaron los gases calientes de los proyectiles para encender los propulsores mientras el proyectil atravesaba el cañón. Hugh quiere poner a prueba esta teoría, así que le pidió al ingeniero en explosivos Charlie Adcock que construyera una superarma. Usarán los cañones de 6 fusiles. Cada sección estará equipada con una cámara de refuerzo y luego se unirán desde los extremos. Si Hugh logra que su modelo experimental funcione, será el primero en disparar el supercañón desde la Segunda Guerra Mundial. Hay un par de cosas que queremos ver. Una es que queremos ver si eran los gases calientes los que iniciaban las cargas de refuerzo, y la otra cosa es comprobar si las cargas de refuerzo hacían que el proyectil fuese más rápido.
Dispararán el proyectil a través de 2 haces de luz infrarroja. El tiempo que tarde para pasar entre ellos les dará la velocidad exacta. Los años de la guerra, que se hizo conocido como la esquina del infierno. Lo que hacía la población era correr a esconderse en las cuevas de los acantilados detrás de la ciudad. Y los alemanes eran crueles, ya que esperaban hasta que la alarma acabara y la gente comenzara a salir otra vez para disparar de nuevo en campo abierto. Atacaron mucho la costa. Fueron como unas 10.000 viviendas en Kent que quedaron destruidas por el fuego de artillería. El K-5 podía disparar un proyectil a 65 kilómetros, aunque Hitler quería llegar a Londres, más del doble de la distancia. Pero para llegar allí, sus ingenieros tuvieron que encontrar una manera de aumentar la velocidad de los proyectiles. Uno de los métodos era simplemente aumentar la longitud del cañón, para que la explosión empujara el proyectil durante más tiempo. Pero no es tan fácil como parece. Una de las cosas que la gente no piensa es que esto se inclina por su propio ¿En serio? peso. ¿Incluso un cañón? Incluso un cañón. Wow. Y cuanta mayor distancia se cubra, más flexible será. Poder soportar un cañón más largo no es el único problema. Si el cañón se extiende demasiado, la explosión que impulsa el proyectil finalmente se desvanece. Una posible solución fue aumentar la cantidad de pólvora. Pero esto podía llegar a destruir el cañón. Un ingeniero militar alemán llamado August Konders ideó una propuesta radical. No encender toda la carga de una sola vez. En su lugar, se debía dividir en pequeñas cantidades y distribuirla en las cámaras a lo largo del cañón. La cascada de explosiones aumentaría la velocidad de los proyectiles mientras atravesaba el cañón. Hitler ordenó a sus ingenieros construir un prototipo de supercañón en la Polonia ocupada y apresuró el trabajo en la fortaleza de Francia hasta donde sería llevado. 5 de noviembre de 1943. En otoño de 1943, los aliados tomaron las primeras medidas para destruir el sitio. 150 bombarderos despegaron de 10 aeródromos de todo el Reino Unido. Durante los siguientes 8 meses, atacarían incesantemente la misteriosa colina Nemo Jax. Hubo 18 misiones. Una posible solución fue aumentar la cantidad de pólvora. Pero esto podía llegar a destruir el cañón. Un ingeniero militar alemán llamado August Konders ideó una propuesta radical. No encender toda la carga de una sola vez. En su lugar, se debía dividir en pequeñas cantidades y distribuirla en las cámaras a lo largo del cañón. La cascada de explosiones aumentaría la velocidad de los proyectiles mientras atravesaba el cañón. Hitler ordenó a sus ingenieros construir un prototipo de supercañón en la Polonia ocupada y apresuró el trabajo en la fortaleza de Francia hasta donde sería llevado. 5 de noviembre de 1943. En otoño de 1943, los aliados tomaron las primeras medidas para destruir el sitio. 150 bombarderos despegaron de 10 aeródromos de todo el Reino Unido. Durante los siguientes 8 meses, atacarían incesantemente la misteriosa colina Nemo Jax. Hubo 18 misiones. Los 1.375 aviones lanzaron 6.517 bombas. Pero
Pero pese a todos sus esfuerzos, el sitio parecía inexpugnable. Mientras tanto, la construcción en el complejo subterráneo continuaba sin cesar. Y el trabajo del prototipo del cañón empezaba a rendir frutos. En mayo de 1944, los ingenieros alemanes habían logrado lanzar 80 cañones a más de 80 kilómetros. Estaban a punto de construir un arma capaz de derrumbar Londres. Pero ¿cómo hicieron los alemanes para cronometrar las cargas de refuerzo para que explotaran una tras otra con una precisión de microsegundos sigue siendo un misterio hasta hoy? Una teoría es que usaron los gases calientes de los proyectiles para encender los propulsores mientras el proyectil atravesaba el cañón. Hugh quiere poner a prueba esta teoría, así que le pidió al ingeniero en explosivos Charlie Adcock que construyera una superarma. Usarán los cañones de 6 fusiles. Si el cañón se extiende demasiado, la explosión que impulsa el proyectil finalmente se desvanece. Una posible solución fue aumentar la cantidad de pólvora. Pero esto podía llegar a destruir el cañón. Un ingeniero militar alemán llamado August Konders ideó una propuesta radical. No encender toda la carga de una sola vez. En su lugar, se debía dividir en pequeñas cantidades y distribuirla en las cámaras a lo largo del cañón. La cascada de explosiones aumentaría la velocidad de los proyectiles mientras atravesaba el cañón. Hitler ordenó a sus ingenieros construir un prototipo de supercañón en la Polonia ocupada y apresuró el trabajo en la fortaleza de Francia hasta donde sería llevado. 5 de noviembre de 1943. En otoño de 1943, los aliados tomaron las primeras medidas para destruir el sitio. 150 bombarderos despegaron de 10 aeródromos de todo el Reino Unido. Durante los siguientes 8 meses, atacarían incesantemente la misteriosa colina Nemo Jax. Hubo 18 misiones. Los 1.375 aviones lanzaron 6.517 bombas. Pero pese a todos sus esfuerzos, el sitio parecía inexpugnable. Mientras tanto, la construcción en el complejo subterráneo continuaba sin cesar. Y el trabajo del prototipo del cañón empezaba a rendir frutos. En mayo de 1944, los ingenieros alemanes habían logrado lanzar 80 cañones a más de 80 kilómetros. Estaban a punto de construir un arma capaz de derrumbar Londres. Pero ¿cómo hicieron los alemanes para cronometrar las cargas de refuerzo para que explotaran una tras otra con una precisión de microsegundos sigue siendo un misterio hasta hoy? Una teoría es que usaron los gases calientes de los proyectiles para encender los propulsores mientras el proyectil atravesaba el cañón. Hugh quiere poner a prueba esta teoría, así que le pidió al ingeniero en explosivos Charlie Adcock que construyera y se dio cuenta de que era mucho más eficiente destruir una fábrica que destruir todos los tanques o aviones que salen de la fábrica. Y es aún más eficiente si se pueden destruir las fuentes de energía que usan las fábricas. Wallis empezó a pensar en el uso más eficiente de los explosivos y desarrolló una idea brillante. Una bomba que explotaría bajo tierra y generaría un terremoto. No creo que nadie haya pensado en el efecto de las bombas explotando bajo tierra hasta ese momento. La gente pensaba
que era la bomba, que estallaba, y se podía ver el daño que hacía. Pero eso era solo una parte de los daños. La mayor parte es causada por la onda de presión invisible. Wallis había descubierto que sobre la Tierra, esta onda invisible de energía se disipaba rápidamente en el aire y causaba relativamente poco daño. Pero por debajo del suelo, a través de la Tierra sólida, podía viajar con una mayor fuerza destructiva. Una bomba subterránea sería más eficiente que una explosión en la superficie. Pero poder penetrar profundamente en la Tierra era el nuevo reto. Wallis decidió lanzar las bombas en una sola pieza para lograr mayor resistencia. La carcasa de acero tenía que ser lo suficientemente gruesa, donde se necesitaba más fuerza, pero sería más delgada en los otros lugares para ahorrar peso. Esta sección es prácticamente sólida. Golpea el suelo muy rápido y sin aplastarse. Aquí es muy sólida y eso es bueno. Y se ahueca en esta parte. Tiene 2,5 centímetros de espesor en este punto, y esto penetraba en la tierra 15 metros o más. Así estallaba, y la enorme onda expansiva penetraba en la tierra, y todo lo que estaba cerca quedaba hecho pedazos. La RAF comenzó a ordenar bombas terremoto, y todo debía hacerse en el momento adecuado. 5 de julio de 1944. En un espectacular avance, la unidad de inteligencia que interpretaba las fotografías de Mimo Jax detectó aberturas sospechosas en una losa de concreto que protegía el búnker subterráneo del supercañón. Una de las aberturas contenía un objeto que se identificó como el extremo de un cañón. Los nazis habían comenzado a instalar la superarma, quien diseñó un arma que podría desencadenar un terremoto. Los estadounidenses idearon el primer dron del mundo, un bombardero pesado controlado por radio y cargado de explosivos. Ahora, en una serie de experimentos dramáticos, el ingeniero Hugh Hunt investigará las extraordinarias tecnologías diseñadas por los aliados para destruir los búnkers nazis. 2, 1... Desapareció. Esta es la zona cero y no hay nada más. Cómo funcionaba exactamente el arma de Hitler sigue siendo un misterio que Hugh se ha propuesto resolver. Con solo un puñado de fotografías granuladas para guiarlo, construirá su propia superarma. ¿Fuego? Para comprobar si el arma realmente podría haber destruido Londres. El supercañón de Hitler. Oculta dentro de esta horadada colina en el norte de Francia, se encuentra una instalación secreta construida para albergar una de las armas más notables de la Segunda Guerra Mundial, el supercañón nazi V3. ¡Santo cielo! No lo entiendo. Esto no es de roca natural, es cemento. No, es un techo, míralo. Tiene 4 o 5 metros de espesor. Protegida por un profundo búnker fortificado, esta sería el arma más grande que el mundo había visto. ¿Esta todavía funcionaba como entrada del túnel? Mira. Pero ¿cómo funcionaba? Es un misterio que el ingeniero Hunt está decidido a resolver. Sí, parece que hay una especie de escotilla. El arqueólogo del campo de batalla, Tony Pollard, lo ayudará a reconstruir la evidencia. Es un fortín engrandecido con un cañón de 130 metros de largo. Me encantaría ver lo que hay bajo tierra. Así que vamos a arrastrarnos por el cañón de un arma enorme. ¿Dónde está la escalera? La red de cámaras debajo de esta colina no se ha explorado desde la guerra. ¡Wow! Está resbaladizo, muy resbaladizo. ¿Estás bien? Sí. Hugh desciende por la boca de este hueco para tratar de entender el arma que una vez albergó. ¡Wow!
Mira lo empinada que se ve desde abajo. Esto es, sin duda, grande. Debe tener unos 50 metros. Tenía 130 metros. Y estamos a un tercio del camino. El túnel se extiende por otros 80 metros bajo sus pies. Hoy en día no hay suelo a través de la tierra sólida. Podía viajar con una mayor fuerza destructiva. Una bomba subterránea sería más eficiente que una explosión en la superficie. Pero poder penetrar profundamente en la tierra era el nuevo reto. Wallis decidió lanzar las bombas en una sola pieza para lograr mayor resistencia. La carcasa de acero tenía que ser lo suficientemente gruesa, donde se necesitaba más fuerza, pero sería más delgada en los otros lugares para ahorrar peso. Esta sección es prácticamente sólida. Golpea el suelo muy rápido y sin aplastarse. Aquí es muy sólida y eso es bueno. Y se ahueca en esta parte. Tiene 2,5 centímetros de espesor en este punto y esto penetraba en la tierra 15 metros o más. Así estallaba y la enorme onda expansiva penetraba en la tierra y todo lo que estaba cerca quedaba hecho pedazos. La RAF comenzó a ordenar bombas terremoto y todo debía hacerse en el momento adecuado. ...5 de julio de 1944. En un espectacular avance, la unidad de inteligencia que interpretaba las fotografías de Mimo Jax detectó aberturas sospechosas en una losa de concreto que protegía el búnker subterráneo del supercañón. Una de las aberturas contenía un objeto que se identificó como el extremo de un cañón. Los nazis habían comenzado a instalar la superarma. ...6 de julio de 1944. Los británicos habían avistado por primera vez el supercañón de Hitler y su respuesta fue inmediata. El escuadrón de élite 617 se desplegó de inmediato. Famoso por el ataque de destrucción de represas, con las bombas de rebote de Wallis, el escuadrón fue elegido para entregar el último regalo a Hitler. Era un grupo de tripulantes muy experimentados, gente que había estado en el ataque a las presas, se los respetaba. Y era un escuadrón equipado con otra de las armas de Barnes-Wallis. Tenía que ser bueno. Había ese sentimiento en el escuadrón, era realmente algo con lo que se podía destruir al enemigo. Y había también una bomba muy simplificada, y parecía que iba a funcionar muy bien. Como tirar un dardo al tablero y dar en el centro cada vez. A diferencia de la lluvia de bombas de misiones anteriores, este sería un ataque de precisión. 16 bombarderos, cada uno equipado con... Hugh quiere poner a prueba esta teoría, así que le pidió al ingeniero en explosivos Charlie Adcock que construyera una superarma. Usarán los cañones de 6 fusiles. Cada sección estará equipada con una cámara de refuerzo y luego se unirán desde los extremos. Si Hugh logra que su modelo experimental funcione, será el primero en disparar el supercañón desde la Segunda Guerra Mundial. Hay un par de cosas que queremos ver. Una es que queremos ver si eran los gases calientes los que iniciaban las cargas de refuerzo, y la otra cosa es comprobar si las cargas de refuerzo hacían que el proyectil fuese más rápido. Dispararán el proyectil a través de 2 haces de luz infrarroja. El tiempo que tarde para pasar entre ellos les dará la velocidad exacta. Primero dispararán el arma sin los refuerzos, para fijar una velocidad de referencia. Estamos listos. Así que podemos ir a la cámara. Un rápido toque de sirena. Bien. ¡Fuego! Allí vamos. Tiene una velocidad de 742 metros por segundo. Ahora intentarán acelerar el proyectil con las cargas de refuerzo. Carguemos estas cámaras laterales.
¿Listos? Cuidado. ¡Fuego! ¡Wow! 964. Son casi 1000 metros por segundo. Sí. Hugh ha hecho un gran avance. Demostró que el gas caliente detrás de los proyectiles es lo que impulsa los refuerzos. ¿Qué tenemos? Todo se disparó. Sí, todos. Y además del descubrimiento de Hugh, hay una ventaja adicional. Hubo un aumento del 30% en la velocidad, que se traducirá en tal vez un aumento del 60% en el rango. Si esto era lo que Hitler podría haber estado esperando lograr, las cargas de refuerzo aumentaron mucho el rango. Así que el sueño de Hitler de bombardear Londres fue casi una realidad. Pero ahora había una nueva urgencia para perfeccionar el supercañón. El 6 de junio de 1944, el día D. 150.000 soldados aliados tomaron por asalto las playas de Normandía. Entrara en acción. Los motores de reacción de las bombas B-1 fueron cronometrados para sobrevolar y destruir la ciudad. Durante un periodo de 80 días, murieron más de 6.000 personas y 1 millón de edificios fueron destrozados o dañados. La filosofía es que si se podía destruir la moral de un pueblo, debía quebrarse su voluntad de pelear. Entonces, en lugar de ir tras los objetivos militares sólidos, iban tras los objetivos civiles menos sólidos. Es una manera muy cruel y muy desagradable de hacer la guerra. Pero ellos creyeron que funcionaría. En su desesperación, los aliados recurrieron a los científicos militares para desarrollar superarmas propias y así contrarrestar la amenaza nazi. El éxito significaría nada menos que la salvación de Londres. Los ingenieros que trabajaron a ambos lados del Atlántico diseñaron soluciones novedosas para este desafío. Los estadounidenses comenzaron a experimentar con una extraordinaria innovación y crearon el dron. Usaban un avión no tripulado y lo convertían en una bomba voladora. Los británicos llamaron a su ingeniero estrella, Barnes Wallis, quien ideó la primera bomba destructora de búnkers del mundo. Wallis era un pensador original con ideas que se adelantaban años a su tiempo. Había diseñado uno de los aviones más exitosos de la Segunda Guerra Mundial, el bombardero Wellington. Pero fue el arma que inventó para destruir las represas hidroeléctricas que accionaban la máquina de guerra nazi, la que le dio su fama, la legendaria bomba de rebote. La incursión realizada en mayo de 1943 por el Escuadrón 617 le aseguró a Wallis un lugar en la mesa principal de Churchill. Y ahora su reto era crear la bomba más grande que el mundo jamás había visto. Base aérea Firstfield, Norfolk. En julio de 1944, en una apartada base aérea en East Anglia, un bombardero modificado especialmente cargado con equipos ultrasecretos llegó desde Filadelfia. Era la pieza central de un audaz plan estadounidense